Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Amén, amén. Estamos contentos de estar aquí, ¿verdad? En esta mañana ya tarde del domingo 9 de julio. Wow, ya estamos en julio. Así que bienvenidos y, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Una vez más, gracias al pastor Juan y a la iglesia Mana por depositar su confianza en mí para en esta mañana traer la palabra del Señor. Y en estas últimas semanas hemos estado hablando ¿de qué estamos hablando? Lo esencial, ¿verdad? Y ya nos estamos acercando hacia las últimas 3 semanas de una serie de que estamos hablando de lo esencial. Y como saben, ¿verdad? Si han estado escuchando las prédicas o los sermones anteriores, en el Sermón del Monte Jesús estableció el marco para muchas cosas de nuestra vida cristiana. Cómo vivir, la manera en cómo acercarnos a Él, la manera en cómo orar, cómo ayunar, incluso hasta cómo dar. Todo eso lo habla Jesús allí en el Sermón del Monte. Y este sermón es amplio y es una de las narraciones más importantes que usted pueda encontrar en el Nuevo Testamento, ya que es la porción más densa en mandamientos enseñados por Jesús en la Escritura. Y muchas personas creen que el Sermón del Monte solamente se trata de las bienaventuranzas. Y no, las bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte, para usted poder leerlo completo, tiene que ir a Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Es interesante ver que en Mateo capítulo 5 empieza con que Jesús sube al monte. Entonces, Mateo 7 termina y bajó Jesús. Así que ahí está la conclusión del Sermón del Monte. Así que las bienaventuranzas son buenas, no me malinterprete, son importantes, pero hay vida más allá de las bienaventuranzas. Amén. Así que en esta serie que estamos estudiando, exploramos la enseñanza de Jesús del Sermón del Monte sobre 4 principios básicos y que son esenciales para nuestra vida cristiana. La Biblia, la oración, el ayuno y el perdonar. Amén. Pero ¿por qué es esencial? Algo es esencial porque es importante. Algo es esencial porque es la base. La decoración de mi casa está lindísima, gracias a mi esposa, Angélica. Pero de nada vale esa decoración si la base, ¿cómo se le llama? ¿Cómo es que se le llama? El fundamento, ¿verdad? Está que todo chueco, como decimos en Puerto Rico. A mí me encantan los deportes y escogí aquí el béisbol porque es lo más que, ¿verdad?, que está ahora. Tu habilidad en el parque de pelota realmente no importa si descuida los elementos básicos como tu preparación física, las prácticas de bateo, etcétera, etcétera. Así que los conceptos esenciales son la base sobre lo cual se construye todo lo demás. La casa no se puede construir si no tiene un fundamento firme. Y estos conceptos básicos son esenciales para que usted pueda construir su caminar cristiano en el Señor. Los indicadores más seguros de tu trayectoria son los conceptos esenciales que están actualmente en juego en tu vida. Te pregunto, ¿quieres cambiar tu futuro? ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que haya un cambio en tu vida? Pues entonces tienes que prestar atención a estos conceptos básicos. Estos conceptos que son esenciales para que usted y yo podamos crecer espiritualmente en este caminar cristiano. Estos conceptos son la base sobre la cual depende tu propósito, tu talento y tus habilidades. El pastor Chris Fletcher, que no estoy seguro que todos aquí ustedes conocen, dice que la grandeza cabalga sobre lo esencial. Y como Jesús quería ayudarnos a nosotros a crecer espiritualmente,
Él quería ayudarnos a nosotros a crecer en Él. Comenzó a hablar de lo que un discípulo, o sea, usted y yo, debe hacer, y esto incluye el involucrarse en estas 4 prácticas: la Biblia, la oración, el ayuno y el perdonar. Así que hoy estaremos hablando del ayuno. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno es una disciplina que el pueblo de Dios ha practicado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee las Escrituras, usted puede ver que eso es así. Y incluso a lo largo, no tan solamente se practicó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino que se sigue practicando todavía hoy en las iglesias. Está mencionado en la Biblia más de 70 veces. Y el primer ejemplo de ayuno en las Escrituras está en Éxodo 34, donde dice que Moisés estuvo en el monte Sinaí con el Señor durante 40 días y 40 noches. Dice esa porción en Éxodo 34, que les invito a que lo busquen y lo lean en sus casas. Es un capítulo bien hermoso. Pues ese capítulo dice que Moisés durante esos 40 días y 40 noches no comió ni bebió agua. Y dice también que el Señor escribió en las tablas las palabras del pacto. Y estas palabras son los 10 mandamientos. Ahora, pero ¿por qué Moisés se quedó sin comer y beber agua durante esos 40 días y 40 noches? ¿Fue para humillarse ante Dios? ¿Fue para preparar su corazón a escuchar a Dios? ¿O sería que a lo mejor estaba tan involucrado y tan enfocado en la presencia del Señor que se le olvidó comer y beber? Posiblemente todas las anteriores. Pero aunque no se nos dice específicamente por qué se quedó sin comida, sin comer ni beber agua, es significativo que durante esos 40 días y 40 noches, ese tiempo que él dedicó y separó para encontrarse con Dios, Dios le reveló quién era él a Moisés. Le reveló cuál era la voluntad de él. Y yo creo que en estos tiempos en que estamos viviendo hoy día, usted y yo, nosotros como iglesia, tenemos que tener esa misma actitud que Moisés tuvo. Buscar al Señor y poder conocerle a Él. Ahora bien, en los idiomas originales, la palabra ayunar significa callar, inhibirse o abstenerse. Y aunque la mayoría de las referencias y ejemplos de ayuno tienen que ver con, ¿verdad?, con usted no comer ni tomar agua o líquidos, debo decir, o ambos, abstenerse de cualquier tipo de comida puede constituir un ayuno legítimo. Vemos que el 90% casi siempre se habla de no comas y no bebas. Pero ayunar o abstenerse de cualquier tipo de comodidad que usted y yo tenemos puede constituir un ayuno legítimo. Ahora bien, vamos a tener algunas definiciones del ayuno. Por ejemplo, ayunar es desviar mi atención de los placeres de este mundo para poder enfocar más completamente mi atención en Cristo y encontrar mi mayor deleite en Él. Segunda definición, ayunar es sacrificar algo que valoro para buscar algo que Dios valora para mí y a través de mí. Sacrificar algo que yo valoro. Ayunar es negarme a mí mismo y lo que deseo para poner mi deseo a un lado y anhelar tener a Dios primero. Ayunar es dejar de lado las cosas menos importantes, aquellas cosas que son triviales, para buscar las que sí son más importantes.
El ayuno es la disciplina de anteponer los propósitos eternos de Dios, escuche bien, a mis deseos temporales. Lo voy a leer de nuevo porque esa definición está. El ayuno es la disciplina de anteponer los propósitos eternos de Dios a mis deseos temporales. A veces yo pregunto o digo que nuestra vida es corta cuando la comparas a la eternidad de Dios. Ayunar es reservar el tiempo, la energía y los recursos que normalmente se dedican a una actividad para buscar a Dios y su voluntad. Ayunar es desconectarme del mundo para hacer una conexión más profunda con Dios. Y con estas definiciones vamos entonces a nuestra Biblia. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Empezando desde el verso 16, y les voy a pedir que dejen sus Biblias abiertas, ya que vamos a coger los versos en pedazos. También van a tener el verso ahí en las pantallas suyas. Dice así el verso 16. Y cuando ayunen. Como dije al principio, el ayuno es una disciplina espiritual. Dios espera que usted y yo ayunemos. Así como Él espera que usted y yo nos arrodillemos y oremos, que usted y yo abramos la Biblia y le demos lectura, Él espera que usted y yo ayunemos. Fíjese que dice, y cuando ayunen. El ayuno es decir, no a mí, para entonces decirle sí a Dios. No tiene que ser comida o agua, ¿verdad? O líquido, aunque el 90%, como dije, se trata de eso. Pero el ayuno debería ser el sacrificar un gusto o algo que nos agrada para pasar tiempo con Dios. Y un ejemplo de esto es, en mi caso, le estoy hablando de Monserrate Vergara Soto. By the way, yo me hago llamar el hijo de Doña Tata. Así que si mami me estás viendo por algún lugar, bendición. A mí personalmente, el café, la cafeína. Yo pudiera hacer un ayuno de no cafeína por 5 días, por un mes, por 45 días, por 10 días, para entonces enfocarme más en que, ¿sabe Dios? Voy a someter esto que me gusta, te lo voy a dar a ti, porque a ti te pertenece y me voy a enfocar en ti. No ayunes por algo que no es bueno. Sonría. Por ejemplo, una actividad pecaminosa como mentir, robar, chismear. No, eso es malo. No lo deberías hacer de todas maneras. Eso no sería un ayuno legítimo. Aguántese de su silla. No ayunes por algo que ya sabes que necesitas controlar. Sé que paso demasiado tiempo en las redes sociales. Voy a ayunar esto. Quizás deberías dejarlo de todos modos para tenerlo bajo control. Eso tampoco es un ayuno genuino, porque estás pasando más tiempo en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, que en Dios. Ayunar es renunciar a algo que necesito o deseo para abrazar a Dios con sacrificio. Seguimos leyendo. No pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. Y esta frase de no pongan cara triste porque ellos desfiguran su rostro es una frase que implica volverse irreconocible. Significa cubrirse, a lo mejor usted sabe los hoodies, yo no sé cómo se dice eso en español, los abrigos estos que tienen la capucha. Lo que tiene ella, exactamente, muy bien. Pues ponerse esa capucha o untarse quizás algo en la cara
de tal manera que no te reconozcan, de tal manera que tu cara sea irreconocible. Y el problema aquí está que todas estas aplicaciones externas lo que hacen es llamar la atención de las otras personas. Llamar la atención. Y en un minuto hablaremos sobre los propósitos del ayuno y descubriremos que llamar la atención sobre uno mismo se interpondrá en lo que usted desea hacer a través del ayuno. Entonces, Jesús continúa con un tema que si usted lee Mateo 5, 6, 7 lo va a entender, y es el tema de que lo esencial, escuche bien, lo esencial se trata de tu corazón con Dios. No de beneficiarte a ti mismo. Tu relación con Dios. No de lo que tú puedas ganar a través de esa relación. Continúa el verso diciendo, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y esto es realmente triste. Ellos recibieron crédito por parecer justos, pero lo que Dios creó para ellos recibir espiritualmente, ellos no lo estaban entendiendo. Estaba ausente en ellos. No pudieron beneficiarse espiritualmente hablando de ese ayuno que estaban haciendo. Entonces el verso 17 dice, pero tú cuando ayunes, y fíjese que Jesús no se vuelve religioso aquí. Para un pueblo que tenía tiempos prescritos, incluso ellos tenían fiestas donde ellos ayunaban y habían órdenes de días religiosos y todo esto era un pueblo religioso. Jesús no se vuelve religioso. Jesús le dice, cuando ayunen. Jesús no les da instrucciones de cómo ayunar. Él no les dice tienen que ayunar por una semana. Él no les dice tienen que meterse allá en el monte 40 días y 40 noches. Él no les dice no, el ayuno tiene que ser de 6 horas, tiene que ser de 24 horas. Jesús no les dice, ustedes saben qué, tienen que hacer el ayuno de Daniel. No, todo eso es bueno, no me malinterprete. Pero Jesús no se pone religioso, Él les dice cuando ayunen. Cuando ayunen. Y esta frase para mí es bien importante porque Jesús lo da por sentado. Fíjense que el mandato no es a ayunar. El mandato es cuando lo hagas. Cuando lo hagas, dice, unge tu cabeza y tu rostro. O sea, realiza tu aseo habitual. No intentes llamar la atención de nadie. No intentes a lo mejor por tu vestidura, por tu cara, por lo que sea, tratar de llamar la atención y decir que estás ayunando 40 días y 40 noches o que te has metido un tiempo especial con Dios. No. Para quizás y posiblemente si lo estás haciendo, va a ser obvio, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio. El Espíritu Santo es el que da testimonio. Así que Jesús les está diciendo a ellos y a nosotros que mantengamos la atención en el lugar correcto. O sea, en Dios. No en mí. En Dios. No en que yo me quiero hacer parecer el más espiritual. No, en Dios. No el que yo quiero hacerle ver a la gente que yo soy una persona realmente que sé cómo es la vida cristiana. No. Jesús les está diciendo cuando ayunes, que tu mirada esté puesta en el Padre. Que tu mirada esté puesta en el Creador, en el autor y consumador de la fe. Verso 18. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Una vez más se trata de la intención. Se trata de ti y de Dios. Si usted ha separado un tiempo para conectarse más profundamente con Dios, manténgalo así. Manténgalo así. Sí puede decirle a lo mejor a alguna otra persona, al pastor, ¿me entiende? Para que le ayuden en esa búsqueda, en la oración. Pero manténgalo lo más que pueda en privado para que sea un tiempo de usted y Dios.
Porque la rectitud nunca se trata de presumir. Y hablando de presumir, me acuerdo de un coronel del ejército de los Estados Unidos que le él era el comandante, el nuevo comandante de esa brigada. Estaba allí en su oficina. Entonces viene el cabo Martínez y le toca la puerta. Sí, mi coronel, es el cabo Martínez. Entonces el coronel coge el teléfono de su oficina y empieza a hablar. Sí, mi presidente. Como usted diga, mi presidente. Seguro que sí, mi presidente. Y el cabo Martínez tocándole la puerta. Y entonces el coronel, sí, ¿quién es? Es el cabo Martínez. Espérate un momento que estoy hablando con el presidente. Sí, ¿cómo no, mi presidente? Así será, mi presidente. Le engancha el teléfono al presidente. Entre, cabo Martínez. Cabo Martínez entra y le dice, el coronel le dice, ¿qué le puedo ayudar cabo Martínez? Y el cabo Martínez le dice, sí, coronel, vengo a instalarle su teléfono que está desconectado. Escuche bien, mi gente. Después del orgullo viene la caída. Así que no trate de presumir su caminar con Dios. Es más, les voy a decir algo. Y creo que está en la Biblia, no sé, déjame ver. En la Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Ah, sí, ¿verdad? Lo dice. Sí, es cierto, lo dice. Por sus frutos los conocerán. No trate de presumir. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando buscas en la Biblia versículos sobre el ayuno, vas a descubrir cosas bien importantes. Dios ama responder a personas que se sacrifican para honrarlo. Dios nunca puede ser manipulado, pero cuando las personas buscan a Dios con todo su corazón, Dios se mueve. Creo que la recompensa del ayuno es que en la medida en que usted y yo nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Y eso creo que también está en la Biblia, en Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ahora bien, hagamos esto práctico. ¿Qué resultado nos da el ayuno? Y les voy a dar 5 propósitos del ayuno sin ningún orden en particular. El primero, el ayuno nos ayuda a humillarnos ante Dios. Esdras 8:21 dice, entonces proclamé allí junto al río Ahabá un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Así que el ayuno literalmente es una acción de humillarse ante Dios. Es un acto de reconocimiento, es un acto de decirle al Señor, voy a sacrificar mis gustos, voy a sacrificar mis deseos, voy a sacrificar esto para ponerte a ti, Dios, primero. Incluso en esa humillación le decimos a Dios, no pondré mis necesidades primero. Te voy a poner a ti primero porque reconozco que la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y si usted no sabía, esa enseñanza también está en el Sermón del Monte. ¿Por qué es un acto de humillación? Porque yo necesito disminuir para que Dios crezca. Porque acuérdense que estamos tratando de parecernos a Dios. No estamos tratando de parecernos a Monserrate Vergara Soto. Nuestra meta debe ser, Señor, yo me quiero parecer más a ti. Y para eso tiene que haber un acto de humillación y decirle al Señor, me humillo, reconozco que sin ti no soy nada y que te necesito en mi vida.
Así que número 1, el ayuno nos ayuda a humillarnos ante Dios. 2, el ayuno te ayuda a escuchar, te ayuda a oír. Hechos 13, del 1 al 3, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, y aquí está la clave, el Espíritu Santo dijo y ellos pudieron escuchar: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y la Biblia está repleta de historias de personas que buscaron a Dios y ayunaron para poder escuchar a Dios. Por ejemplo, Moisés, como dijimos al principio, Elías, Daniel, Pablo y hasta el mismo Jesús ayunaron con la intención de acercarse más a Dios y de escuchar a Dios y saber qué era lo que Él tenía que decir. Pero eso no pasa aquí, porque aquí nosotros sabemos lo que Dios tiene que decir sin buscarle. Y lo estoy diciendo sarcásticamente, si no salió en ese tono. Sí, porque aquí nosotros, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces nosotros pues nos tiramos y seguimos caminando y tomamos las decisiones sin saber qué es lo que Dios tiene que decir. Y es bien importante tener ese tiempo de oración y ayuno para saber y escuchar a Dios. Es más, a veces somos, y perdona que lo diga de esta manera, pero somos tan vagos que ni siquiera abrimos la Biblia para saber qué es lo que Dios tiene que decir. Porque si usted quiere saber qué y quiere escuchar a Dios, abra la Biblia. Aquí está todo lo que Dios tiene que decir. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que decirle: ¿sabe qué, Señor? Estoy dispuesto a sacrificarlo, a sacrificar el ruido para escucharte a ti. Y eso se hace a través del ayuno. Eso se hace a través de la oración, donde podemos decir no voy a escuchar el ruido de afuera y me voy a enfocar en lo que Dios tiene que decirme a mí. Número 3, el ayuno es parte de la consagración. Y cuando Jesús estaba por comenzar su ministerio, fue bautizado, luego inmediatamente entró en un tiempo de ayuno. Y dice Mateo 4, versos 1 y 2, que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. También podríamos enumerar un sinnúmero de versos que demuestran que el pueblo de Dios toma un tiempo de ayuno mientras se dedican completamente a Él. Incluso Mana lo hace todos los años, al principio del año, donde saca un tiempo ¿para qué? Para ayunar y buscar la voluntad del Señor y saber qué es lo que Él tiene que decirle para ese nuevo año que acaba de comenzar. Así que si usted quiere consagrarse al Señor, el ayuno debe ser parte de su disciplina espiritual. Despojémonos de todo el peso que nos asedia y asegurémonos de que Dios sea el primero. El ayuno, número 4, da poder. Cuando necesitas ver una demostración del poder de Dios, lo mejor para ti es acercarte a Dios y ayunar. Y con esto vamos a la historia en Marcos capítulo 9, donde están los discípulos y ahí están los maestros de la ley y Jesús se acerca a ellos y les pregunta: ¿y qué están discutiendo? Y entonces sale un hombre de la nada y le dice: Señor, ten piedad de mi hijo que ya tiene un espíritu inmundo. Y entonces Jesús entabla una conversación con este hombre y una de las cosas que le pregunta es si desde cuándo está pasando esto. Porque el espíritu hacía que el niño, ¿verdad? Que el joven no hablara.
Incluso dice la porción en la Biblia que se lo tiraba al fuego o al agua intentando matarlo. El espíritu inmundo, el demonio. Y Jesús entabla esta conversación con este hombre. Y él le pregunta desde cuándo sucede esto. Y el padre le pregunta desde que él era un niño. Y entonces viendo que que la multitud era grande, Jesús dijo, ¿usted sabe qué? Espíritu, sal fuera de él. Dice que en ese momento el espíritu salió. Y que el niño quedó tendido en el suelo como si estuviera muerto. Y todos empezaron a murmurar, wow, lo mató, está muerto. Esta es la versión Monserrate Vergara, por si acaso, ¿verdad? Y entonces Jesús, dice la Biblia, Marcos, que Jesús viene, se acerca al niño, lo levanta y lo levanta. Entonces después los discípulos vienen a donde Jesús y le dicen, oye, pero nosotros intentamos sacar al espíritu y el espíritu inmundo y no salió. ¿Qué pasó? Y Jesús le dice, cuando Jesús entró en su casa, Marcos 9, 28 y 29, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir, si no es con oración, y muchas versiones añaden, y ayuno. Así que el ayuno no es magia, no es una varita mágica que usted tenga. El ayuno es una asistencia para ayudarte a dejar de lado las distracciones para acercarte más a Dios. En la presencia de Dios, lo imposible puede volverse posible. Número 5 y último para cerrar el sermón en esta mañana. El ayuno a menudo acompaña el duelo espiritual, particularmente el duelo por el pecado. Y esta parte es bien importante porque si usted va a las bienaventuranzas, también las bienaventuranzas te hablan de este punto en específico aquí. Joel versículos del 12 al 13 dice, aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Wow. Eso es yo no sé si usted entiende eso, pero eso es poderoso. O sea, sé transparente ante mí. Ven tal y como eres. Pero ven con ayuno. Ven con el corazón triste. Ven con llanto y búscame. Vuelvan ahora al Señor su Dios. Y si no sabe, esta es la promesa de aquellos que se acercan de esa manera al Señor. Porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos, Padre. Y sabemos que podemos acercarnos a ti confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias, Señor. Esto es más bien una tristeza profunda y piadosa. Estoy deshecho ante ti, Dios. No hay consuelo para mí. Lo único que me queda en mi dolor es aferrarme a ti. Lo único que me queda es sacrificar lo que deseo, lo que me gusta, para tener un encuentro contigo. Hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde, no hagas del ayuno una disciplina religiosa. No asumas la posición que la acción es el punto, porque el ayuno no es el punto, es importante. Pero el ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a asegurarnos de que Dios tiene su lugar en nuestras vidas y que nosotros no somos los primeros. Él lo es.
construyamos lo esencial en nuestra manera de vivir a medida que seguimos el mandato de Jesús para el discipulado. Les invito a que bajen sus cabezas, inclinen sus cabezas para tener un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos exaltado tu nombre a través de las alabanzas, te hemos adorado a ti a través de la recolecta de las ofrendas y te hemos adorado a ti, Señor, a través de el mensaje en esta mañana. Señor, y tal como Joel allí en el capítulo 2 lo dice, nosotros venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro dolor, reconociendo nuestra insuficiencia, Dios, reconociendo que sin ti nada somos. Y en esta mañana, Señor, hemos hablado del ayuno. Señor, y el ayuno nos invita a dejar a un lado nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros placeres, nuestros gustos, para poner nuestra mirada en ti. Y es por eso, Señor, que en nuestro caminar, hoy te pedimos que nos dé las fuerzas para poder enfocarnos en ti, Señor, para ponerte en primer lugar, para poder experimentar, Señor, tal como Joel lo dice, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, que tú eres un Dios clemente, que tú eres tardo para la ira y que tú eres pronto para perdonar. Señor, muchas veces hemos puesto muchas cosas antes que ti. Hemos interpuesto, Señor, muchos deseos, muchos anhelos antes que a ti. Y en cierta manera, Señor, muchas veces te hemos dado la espalda. Señor, hemos deseado mirar hacia el otro lado y no te hemos dado el primado que tú te mereces. Y es por eso, Señor, que el ayuno nos invita, Señor, a establecer las prioridades nuevamente. Y hoy mana aquí, Señor, hoy 9 de julio, desea que tú seas la prioridad en nuestras vidas individualmente y en nuestras vidas como iglesia que somos. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos en este caminar. Asimismo, con sus cabezas inclinadas. Si esta es tu primera vez escuchando de Cristo, si esta es tu primera vez escuchando, que has escuchado hablar del Señor, yo te invito en esta mañana a que tú le entregues su vida a Él. Solamente Él ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy hemos hablado sobre el ayuno y cómo podemos usar el ayuno para conectarnos con Dios, para establecer una relación con Dios. Y Dios desea conectarte contigo, Dios desea establecer una relación contigo. Acércate a Dios en esta mañana y Él se acercará a ti. Lo dice su palabra. Y hoy te invito a que te acerques a Dios. Él está dispuesto, con los brazos abiertos para recibirte y darte el amor que tanto estás buscando. Habrá alguien hoy que desea entregarle su vida a Dios. Si ese eres tú, hoy te invito a que levantes tu mano. Hay alguien que desea entregarle su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ese eres tú, alza tu mano. Solo alza tu mano para saber por quién y con quién voy a orar. No queremos avergonzarte. Incluso todos vamos a orar contigo. ¿Habrá alguien?
Te invito a sí mismo con los ojos cerrados a tener este momento de oración y que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo ante tu presencia, reconociendo que sin ti nada soy, que te necesito en mi vida. Reconozco mi pecado, reconozco que te he fallado y hoy te pido perdón. Te pido que entres a mi corazón y hagas de él tu morada. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, ahí al frente de sus asientos hay una tarjeta que dice yo levanté mi mano. Te invito a que la llenes. Si hiciste esa oración por primera vez, la puedes dejar ahí en el asiento o entregársela a uno de nuestros servidores.